Bueno, yo he querido conversar con ustedes hoy día en torno a este primer mandamiento, a amar a Dios sobre todas las cosas, porque, bueno, es un tema muy querido para Jesús y evidentemente para el pueblo judío, y nosotros no le tomamos el peso que deberíamos tomarle al amar a Dios sobre todas las cosas. Y de hecho, para mí es un tema importante y por eso es que me gustaría pues compartir con ustedes el significado de este amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, para el judaísmo era fundamental, este es el mandamiento. De hecho, cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, el principal mandamiento, y Jesús en Mateo va a responder, el primero y principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, el que lo acompaña, es amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, esto realmente lo que Jesús hace es expresar lo que el pueblo judío estaba absolutamente convencido de este primer mandamiento que lo abarca todo y que está constantemente repetido a lo largo de toda la tradición. De hecho, es el primero en los mandamientos. Hay un par de versiones en el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos. Y la primera versión, la que se conoce más, es la que está en el Éxodo, en donde se describen los 10 mandamientos. Pero después hay explicaciones de este mandamiento en los otros libros del Pentateuco, ¿no? Especialmente hay unas muy bonitas en el Deuteronomio, en donde nos cuentan la importancia que tiene ese mandamiento para el pueblo de Israel. Realmente, si me permiten leer un texto Adelante. del Deuteronomio, yo creo que va a ser más claro. Adelante, Padre. Poderlo explicar. En Deuteronomio 6 empieza el texto diciendo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el centro del mandamiento. Cuando a Jesús le preguntan, eso es lo que va a responder. Pero después se indica el Deuteronomio cuál es la costumbre del pueblo para cumplir ese mandamiento. Y dice, que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, tanto si estás acostado como si estás levantado. La tradición judía era enseñarle a los hijos este primer y principal mandamiento. Y el judío tenía que repetírselo a los hijos y los hijos a los nietos y así sucesivamente de generación en generación. Y así es como Jesús aprende este mandamiento, porque sus padres, María y José, le van a enseñar, como todo judío, enseñaba a su hijo el primer mandamiento. Pero es tan importante este mandamiento que no solamente se enseñaba de generación en generación, sino que dice, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. El pueblo judío, en su oración, toma esto prácticamente literalmente, porque tiene la costumbre de, cuando hace oración el judío, se ata unas cuerdas de cuero en los antebrazos con unas pequeñas cajitas, y dentro de las cajitas está, el Señor es tu único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta línea que dice, y la tendrás como insignia entre tus ojos. De hecho, se ponen una cuerda de cuero en la frente con una cajita. Y en la cajita está, escucha Israel, el Señor es tu único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, en la práctica del pueblo, ese es el mandamiento. Y es el que hay que cumplir. Y después sigue. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Es decir, era tan importante que lo tenías que tener impreso
en las jambas de las puertas en las casas. Y de hecho muchos judíos practicantes suelen tener una pequeña pergamino, cerámica, en donde está este primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor es tu único Señor, y lo amarás con todo tu corazón por encima de todo. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el primero, Jesús evidentemente va a decir, ese es el primero. Y porque si se cumple ese mandamiento, todos los demás se cumplen. Bueno, el primer mandamiento Jesús lo completa, ¿no? Porque el amar a Dios sobre todas las cosas debe ser lo que tenemos que buscar, debe ser como el fin. Eso es lo que tenemos que buscar en la vida, amarlo sobre todo, hasta por encima de la propia vida. Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a querer hacer su voluntad. Y su voluntad es que amemos al prójimo como a uno mismo. Y entonces Jesús completa ese primer mandamiento con una formulación que los judíos no la tenían unida. La tenían, el amor al prójimo aparece en el Antiguo Testamento, pero un poco escondida, dislocada de la formulación central. Jesús la va a unir y Él espera que nosotros, lo que lo vamos a seguir, tengamos este como primero y principal mandamiento, este único mandamiento que tiene sus dos caras. El problema es que nosotros no somos conscientes de la importancia de este mandamiento. Tan es así que yo ya lo he dicho varias veces a la gente con la que converso que usualmente la gente no se confiesa de haber faltado al primer mandamiento. Se confiesa de todos los demás, pero del primer mandamiento es muy raro que alguien se confiese. Cuando en realidad, si ese se cumple, todos los demás se cumplen. Eso es un punto interesante. Acaba de mencionar algo que es importante y lo estoy recibiendo. Uno se confiesa de todo menos del primer mandamiento. Bueno, a mí no me ha tocado, de repente alguno, pero no es la costumbre, digamos, ¿no? Yo no, por eso quiero llegar justamente a eso. Pero dígame, padre, ¿existe algún proceso, es decir, algún aprendizaje? Es decir, yo sé que nazco y en mi casa me enseñan a amar a Dios, pero ¿hay algún camino que seguir para de verdad amarlo fuertemente y en forma así clara, decidida y entregada al primer mandamiento? Bueno, yo creo que la dificultad está en que nosotros pensamos que Dios, digamos, está como distante de nosotros, está muy lejos y bueno, sí lo amamos, pero no se nos es tangible, no lo podemos concretar. Y entonces a mí me parece que una ayuda para entender este primer mandamiento es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es verdad. Si Dios es verdad y yo amo a Dios, yo tengo que amar la verdad por encima de todo. Y de ninguna manera voy a aceptar mentir. Porque si yo acepto mentir, pues no estoy amando a Dios por encima de todo. Lo mismo, Dios es justicia. Y si yo amo a Dios, tengo que amar la justicia por encima de todo, por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que me conviene, por encima de mi familia, hasta por encima de mi propia vida. Cuando nosotros concretamos el amor de Dios en la vida de todos los días, en la práctica, en el seguimiento del Señor, de eso se trata. Si yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas, yo no puedo faltar a la verdad. Porque si falto, no lo amo simplemente. Y si yo no soy capaz de ser una persona justa, por más que diga que voy a misa, por más que diga que rezo, yo no amo a Dios. Porque Dios es justicia. Y cualquier acto mío que va contra la justicia, estoy declarando que no amo a Dios simplemente. Dentro de ese aspecto de verdad y justicia, y lógicamente siempre colocamos el antónimo, ¿no? Claro, el antónimo a la verdad, la mentira, a la justicia, la injusticia, pero muchos, y usted lo acaba de mencionar, ¿no? Pueden ir a misa todos los días, pueden comulgar todos los días, pueden apoyar a la iglesia todo el tiempo, pueden dar de todo, pero de repente pues son indiferentes con el prójimo, tratan mal al prójimo, son soberbios, hay orgullo, hay así pues el menospreciar al individuo porque se le da un sueldo o un pan, menospreciar todo eso que normalmente se considera como parte normal de la vida diaria actualmente,
va en contra del primer mandamiento. Es que el primer mandamiento cristiano, ¿no? el que Jesús le añade, el amor al prójimo, evidentemente que va. Porque para Jesús, él hace que el amor al prójimo pase por amar la voluntad de Dios. O sea, si yo realmente, el amor a Dios pase por amar la voluntad de Dios. Si yo digo que amo a Dios y no amo lo que Él quiere, yo no amo a Dios. Y lo que Dios quiere es que amemos al prójimo. Entonces, si yo no puedo decir que amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. Es lo que dice Santiago, en realidad la carta de Santiago, ¿no? Porque hay incompatibilidad. Porque si el deseo de Dios es que yo me preocupe de los demás, que me preocupe que los demás vivan, que me preocupe que el mundo sea pacífico, que haya hermandad, yo necesito trabajar por eso. Porque eso es lo que Dios quiere. Y entonces, yo no puedo decir que amo a Dios si yo descuido su voluntad. El tema de la voluntad es otro tema apasionante en la Escritura porque si nosotros revisamos el Nuevo Testamento, Jesús vivió para hacer la voluntad de su Padre. Así es. Y lo dice repetidas veces, y lo dice en distintos contextos, a tal punto que Él va a poner la voluntad de su Padre por encima de su propia vida, que es la escena de la agonía en el huerto. Jesús nos está enseñando que nosotros tenemos que amar a Dios y amar su voluntad por encima hasta de nuestras propias vidas. Lo que pasa es que en la vida de todos los días, cuando nosotros tenemos que escoger entre la verdad y Dios, entre la verdad y la mentira, vamos a escoger, o dicho de otra manera, si yo tengo que escoger entre ser veraz y defender a mi familia, por ejemplo, la gente prefiere defender a su familia y faltar a la verdad. Bueno, ahí en realidad no está amando a Dios sobre todas las cosas. Está amando a la familia por encima de Dios. Y así se rompe el primer mandamiento, no se cumple la voluntad de Dios y así no es posible seguirlo. Es lo que alguien decía, que en determinados momentos pueden existir mentiras piadosas. Bueno, las mentiras piadosas a mí me parece que si ya son mentiras, ya estás fuera del camino de Dios. O sea, es mejor quedarte callado. O sea, si tú no quieres decir algo que no es correcto, o decir algo, digamos, que no es verdad, es mejor quedarte callado. Porque basta con que tú seas cómplice de una mentira, por más pequeña que sea, ya no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que el mandamiento es radical, es absoluto, es total. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, que implica y que supone amar al prójimo como a mí mismo. Le hago una pregunta, padre. Considera, usted tiene mucha experiencia, ha tratado con mucha gente, muchos jóvenes lo han rodeado y tiene, lógicamente, yo le pregunto, ¿no considera usted que es a veces difícil mantenerse dentro de este primer mandamiento como lo está expresando? Evidentemente. Porque siempre hay algunos elementos negativos que lo alejan de Dios. Evidentemente que es difícil. O sea, el camino cristiano es difícil. Precisamente es difícil porque el amor a Dios nos exige amarlo por encima de todo. Y al hacer eso, yo tengo que sacrificar quereres, tengo que sacrificar gustos, intereses, conveniencias, por Él. Y eso lo hace muy difícil. Pero es lo único que te hace resucitar. Es lo único que te da vida. Por eso es que en el texto en realidad no les leí la primera parte, porque dice, estos son los mandamientos y normas que Yahvé, el Señor, te ha mandado practicar en la tierra, para que vivas. O sea, si quieres vivir, eso es lo que tienes que hacer. Finalmente es nuestra decisión. Nosotros en la vida vamos a tener que estar decidiendo constantemente y el acertar es elegir siempre lo de Dios, aunque realmente eso signifique que pueda perder. Eso es lo que hace difícil el cristianismo. Padre Gerardo,
En alguna parte en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice, el que guarda mis mandamientos es el que me quiere. Y San Juan refuerza esto con, en esto consiste el amor de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos decir, si guarda mis mandamientos es el que me quiere? Bueno, cuando Juan escribe su evangelio, la conciencia en la iglesia de que Jesús era Dios era totalmente clara, ¿no? Entonces, amar a Dios está expresado en amar a Jesús. Y si nosotros amamos a Jesús, estamos amando a Dios sobre todas las cosas, ¿no? En realidad yo quisiera graficar esto que les he dicho con dos ejemplos quizás del Nuevo Testamento. Uno de ellos es una escena de la infancia de Jesús, que es cuando Jesús se pierde en el templo. Hay que recordar que la tradición judía es que los padres le transmitan a los hijos la importancia de amar a Dios sobre todo. Y entonces hemos de suponer que como María y José eran judíos piadosos, era una familia religiosa, piadosa, le debieron transmitir a Jesús este primer mandamiento como primer mandamiento. Y Jesús va a aprenderlo. Y Jesús va a tener al Padre como lo único que le importa en su vida. Y entonces es muy bonita esta escena porque cuando Jesús se pierde en el templo, cuando tenía unos 12 años, nos dice Lucas, se pierde y lo van a buscar. Y a la hora de encontrarlo, María le dice, oye, pero ¿cómo nos has hecho esto? Y Jesús le dice, es que tengo que estar ocupado en las cosas de mi Padre. O sea, le está diciendo a María, tú es lo que me has enseñado. O sea, amar al Padre sobre todo es lo que me has enseñado y yo estoy ahora ejerciendo esa práctica, digamos, ¿no? Y María entonces guarda esas cosas en su corazón. Porque la importancia del amor de Dios, a Dios sobre todo es transmitida a Jesús y Jesús va a hacer eso como el eje de su vida. Y es lo que nos va a enseñar. Y realmente Él nos va a enseñar de su Padre. O sea, toda la enseñanza de Jesús es para que nosotros aprendamos que su Padre es extraordinario y que lo tenemos que amar porque es extraordinario. Compasivo, misericordioso, perdonador. Y cuando lo descubramos, lo vamos a amar sin medida. El otro texto que podría ayudarnos a entender esto es el del joven rico. Cuando este señor le pregunta a Jesús, ¿y qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice, el texto es, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le va a responder, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y después le dice, si quieres ganar la vida eterna, cumple los mandamientos. Y empieza, honra a tu padre y a tu madre, no mates, etc., ¿no? Bueno, cuando Jesús lo aclara y le dice, ¿por qué me llamas bueno a mí? Lo que está haciendo Jesús es reforzar el primer mandamiento. El bueno, el bueno por absolutamente bueno es el Padre. Y ese es el primer mandamiento. Y eso es lo que tenemos que cumplir. Y después vienen ya todos los demás. Sí, adelante. Sí, adelante. Y el cuarto mandamiento, los hermanos católicos, apostólicos, romanos, ¿por qué no lo guardan? ¿Cuál mandamiento, perdón? El cuarto mandamiento. Honrar padre y madre. No, en la Biblia dice, acuérdate del día de sábado, dice, Éxodo 28. Bueno, el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Lo que hay que guardar es el día de fiesta. Y el día de fiesta judío era el sábado. Pero el día de fiesta para los cristianos es el domingo. Y lo que estamos nosotros como cristianos es guardar el día de fiesta, que para nosotros es el domingo. Porque el domingo es el día en que resucitó Jesús. Y por eso ese día nosotros lo celebramos. Perfecto, Padre. Gracias por esa aclaración con relación al planteamiento del día del sábado que estaba haciendo el Señor. Pero continuamos con el rico. Bueno,
Entonces, después de aclararle el primer mandamiento, porque Jesús realmente, como les digo, lo va a tener transversal ese interés por el Padre, ¿no? Después le va a decir, después, guarda todos los demás también. Bueno, y después ya viene el desenlace de la parábola, ¿no? Todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Una cosa te falta. Y viene el tema de vende todo lo que tengas, entrégalo a los pobres y sígueme. Claro, pero incluso eso es también muy importante porque dejarlo todo juega con el primer mandamiento. Porque yo voy a dejarlo todo por amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso lo voy a dejar todo. O sea, no es que yo tire las cosas por la ventana, sino que yo voy a estar dispuesto a perder todo lo que tengo por amar la verdad, por amar la justicia, por amar el bien, por encima de todo. Y si estoy dispuesto a hacer eso, lo he dejado todo. Lo he dejado todo. Claro. Y hay que seguir esto. Tenemos una llamada. María, buenas noches. Buenas noches, padre, o señor, perdón. Hola, María. Disculpe, tengo una duda. Hoy algo muy extraño y no sé si deba contarlo, verá. Yo estudio en una universidad y para llegar a un lugar para estudiar, porque la universidad tiene cursos, entonces tenemos a veces que salir porque no estudiamos a veces adentro. Tenemos que hacer práctica, es medicina. Y bueno, salimos, pero mis amigos no me esperaron suficiente tiempo y me dejaron prácticamente sola, pero yo también los entiendo porque ellos necesitan llegar temprano, si no la profesora obviamente no les va a poner buena nota. Gracias a Dios yo cambié en el horario, pero eso me hizo pensar. Cuando ellos me dejaron sola yo me sentí mal y ustedes saben que tengo que... Ni siquiera me avisaron, por lo menos me hubieran avisado que se van a ir pronto. Y bueno, tengo una pregunta. Si yo me sentía así, ellos se supone son buenos, porque sé que también lo habrán hecho por flojera, estudiar mucho, aquí no le causa mareos en la cabeza, pero ¿cómo trataríamos si tenemos que amar a Dios significa ser buenos con el prójimo? ¿Cómo hacer para tratar también a una persona en caso de que se te venga, porque puede venir a cualquier persona en cualquier momento una persona supuestamente mala? O sea, ¿cómo tratar con ese tipo de gente? Se supone... Gracias María por esa tu participación. Y Padre Gerardo. Bueno, el deseo de Jesús es que amemos al prójimo, aunque sea malo, porque Él mismo va a decir, ama a tus enemigos, reza por ellos, ¿no? O sea, el mandato de Jesús Jesús no selecciona entre buenos y malos, más aún, Él va a privilegiar a los malos, porque va a comer con pecadores, a pesar de las críticas de los buenos, en realidad. Pero la postura de Jesús es, hay que ayudar a todos. Y si el que es malo, lo más probable es porque nadie lo quiere, porque ha descubierto, no se siente querido, no se siente apreciado, no se siente estimado. Entonces, su manera de reaccionar es a través del mal o de la violencia o de las drogas o de lo que sea, ¿no? Nosotros, para Jesús, el camino es demostrar de tal manera amor que le conviertas la vida, ¿no? O sea, al otro se le convierte no con palos, sino con cariño. O sea, no separándolo, sino incluyéndolo. Así lo vas a convertir, si no, es muy difícil, si no es imposible. Pablo, justamente tomando algo, quién sabe, la parte esta de la pregunta, y volviendo a la parte inicial, ¿no? Lo que le decía yo, esta gente que se siente pues muy ligada a la iglesia, un ferviente seguidor de la Iglesia Católica, que son aquellos pues pero por otro lado, de repente pues son supersticiosos, ven las cartas, leen los horóscopos, están detrás de todas esas cosas, las supercherías, y llegan indirectamente a una falsa idolatría. ¿Cómo ves este tema? Bueno, finalmente nosotros nos jugamos el seguimiento de Cristo en lo que hacemos por el otro, porque yo puedo ir a misa todos los días, puedo comulgar, puedo rezar todos los rosarios todo el día, pero si yo maltrato al otro, si yo me aferro al poder, al dinero, a otros ídolos, que no son Dios, porque Dios soy es jefe, el único Dios. Tú recibes. Él no quiere otros dioses, Él no quiere el Dios dinero, el único Dios es Él. Entonces, si yo confío más en la seguridad, en la comodidad, en el Dios
poder, placer, dinero, etcétera, yo lo estoy amando. Tenemos una llamada, padre, Sí, sí. de Isabel. ¿Aló, Isabel? ¿Aló? ¿Ya? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería felicitarlo al Padre por lo que dice que nosotros debemos de amar a nuestros prójimos como así nos mandó nuestro Señor Jesús, que nos amemos unos a otros. Y así seréis, que son mis discípulos, le dijo a sus mismos discípulos. Pero también, a la vez también nos dijo para todos, ¿no? En cuanto a lo que dice del día domingo, que estaba escuchando, habría que aclarar un punto, y el punto es de que los judíos tienen su cronograma, ¿no? Y nosotros, los demás países, tenemos otra forma, otro cronograma. Entonces, por lo tanto, el Padre dice que el domingo nosotros lo guardamos, ¿sí? Nos tenemos que guardar por respeto, y más que todo para unirnos en oración con todos los que van a la iglesia. ¿Sí? Sí, continúa. Se cortó, creo. Se cortó. Ellos eran los judíos, ¿no? Por eso, a eso era mi aclaración, ¿no? Y lo felicito porque es una buena opción para que todos los fieles estén escuchando, siquiera al menos un programa en el cual se pueda hablar de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por tu participación. Bueno, Isabel, te voy a aclarar lo del domingo. Al inicio, todos los cristianos en los primeros tiempos, cuando recién resucita Jesús, eran todos judíos. Los judíos, los cristianos eran judíos. Jesús fue judío, María fue judía, todos los apóstoles fueron judíos. A medida que pasan los años y la buena noticia es anunciada a los no judíos, el cristianismo se va separando del judaísmo. De hecho, la primera iglesia celebraba el sábado porque eran judíos, pero también celebraban el domingo, porque el domingo es el día de la resurrección de Jesús. Cuando con el tiempo, a partir del año 50 más o menos, la separación es cada vez mayor porque los que entran a la iglesia ya no eran judíos, sino eran no judíos que se hacen cristianos, ya no celebran el sábado, porque el sábado era una cosa judía. Ellos son cristianos. Entonces, la fiesta cristiana es la del domingo, no es la del sábado. La fiesta judía es la del sábado. Y no es que tengan otro cronograma, es decir, evidentemente tienen otro calendario, si eso es querido decir. El calendario que nosotros tenemos es el calendario occidental, el gregoriano, que es el que marca el domingo como el día del Señor. Eso quiere decir domingo, ¿no? Día del Señor. Bueno, no sé si con eso he respondido en algo a tu pregunta. Yo creo que sí, padre, que ya está bastante bien claro el tema. Volviendo a lo anterior, amar a Dios sobre todas las cosas, padre. Este amor, ¿cómo podemos calificar justamente a estas personas y hacerles entender de que en realidad están dejando de amar a Dios porque están actuando en una forma completamente ajena a lo que Él nos ha enseñado? La bondad, lo que te ha dicho, la bondad, la justicia, la caridad. Porque si yo tengo indiferencia con alguien, no estoy haciendo caridad con él. Es decir, lo menosprecio, soy monosilábico, ni siquiera le digo A ni B, ni lo saludo, no le hago caso. O si tengo algún poder, me siento yo jefe de algo, tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo porque yo te lo ordeno, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros compatibilizar estas cosas? Bueno, en realidad uno no gana la vida eterna si es que no se preocupa del otro. Por eso es que Jesús dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino. O sea, nosotros podemos decirle Señor, podemos decirle incluso que lo queremos, pero si eso no se lo demostramos haciendo por el otro, no sirve para nada. Esa es la parábola del juicio final, en realidad. Si tú no has hecho esto con mis hermanos más pequeños, no entras. Y eso da cuenta de la segunda parte del primer mandamiento y principal, ¿no? Para amar a Dios si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. No podemos maltratar a la gente porque no estamos amando a Dios. Y el que vayamos a misa todos los días no nos sirve para nada
si nosotros estamos maltratando a la gente. La voluntad de Dios es clarísima. Nosotros, si lo amamos, tenemos que hacer su voluntad. Y su voluntad es que el otro viva. No que sobreviva, sino que viva dignamente. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces realmente lo estamos amando. Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, dice: el amor se pone más en las obras que en las palabras. Muchas veces, y esto me trae a colación porque muchas veces uno tranquilamente pues puede pensar de que está haciendo las cosas bien, y en realidad esa parte es decir, tú eres bueno, pero a ti no te prefiero, prefiero al otro. ¿Por qué? Porque X motivo, ¿no? Pero entonces hay esa marginación, a ti te margino, tú no vales o para mí no vales, tú te quedas ahí, este vale más para mí, a él sí le hago las cosas. Esa diferenciación también entra dentro. Pero claro, o sea, Jesús es todo lo contrario. Jesús no separa, sino reúne. No margina, sino más bien atrae, lo junta. Yo suelo decir, cuando explico esto, que Jesús en una fiesta hubiese bailado con la que nadie baila, precisamente para que baile. O sea, de lo que se trata es de que participen, ¿no? O sea, no marginarlo, porque va contra el mandamiento principal. El cristianismo lo que busca es incorporar. Por eso es que el Papa Francisco insiste tanto en la compasión, en la misericordia, porque lo que está haciendo es querer poner en práctica lo que era fundamental para Jesús. Nosotros tenemos que cuidar del otro porque así le demostramos a Dios que lo queremos. No hay otra manera. No hay otra forma. Incluso fíjense cuando, en el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me quieres más que estos? 3 veces, ¿no? Y Pedro le va a decir que sí, y Jesús le dice: si me quieres, preocúpate de la gente, preocúpate de mi iglesia. O sea, es la única manera. La única manera de mostrarle a Dios que lo queremos es cumpliendo la otra parte del primer mandamiento. Tenemos una llamada de Walter. Walter, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, aló? Walter, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches, buenas noches. Padre, buenas noches también. En la palabra que explicó el joven rico, si yo soy pobre, cumplo con mis mandamientos, ¿qué puedo dejar de riqueza? No tengo nada. ¿Cómo aplicaría yo mi vida? Mira, en realidad lo único que pide el Señor es que tú estés dispuesto a ponerlo a Él por encima de todo. Si tú estás dispuesto a ponerlo a Él por encima de todo, lo has dejado todo. Pero tú, aunque seas materialmente pobre, si tú no estás dispuesto de estar del lado de la verdad siempre, y por protegerte vas a estar del lado de la mentira, no lo has dejado todo. Estás guardando tu vida. Lo que hay que hacer es apostar por Él. Si tú ves una injusticia en tu trabajo y tú apoyas la injusticia, tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Tú no lo has dejado todo. Puedes ser muy pobre, pero no lo has dejado todo. O sea, tú estás guardando tus intereses, tus conveniencias, tus gustos, tus preferencias, y no lo has dejado todo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa estar dispuesto a perder. Y bien, iniciamos esta tercera parte con una llamada telefónica de Manuela, de San Juan de Miraflores. Manuela, buenas noches. Buenas noches, querido Padre. Buenas noches. Gracias a Dios y gracias a usted por permitirme esta pregunta. El amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí misma. Y es tan difícil, pero no imposible. Desde pequeña, cuando estaba en el catecismo, aprendí la primera palabra que me dijo un padre franciscano al abrir las puertas del catecismo, que era en patrocinio, en el rima, y decirlo, que creamos en un solo Dios, que es maravilloso y es bueno, y el amar a Dios sobre todas las cosas. Caló mucho. Hasta ahora, Padre, y lo que usted decía hace un momento, ¿no? Es tan difícil, porque hay pruebas muy fuertes, muy duras, pero si así lo quiere el Señor, habrá que seguir amándolo a pesar de las dificultades,
porque Él, a pesar de todo, de toda la pobreza de nuestra humanidad, Él nos sigue amando como si fuera el ser más amado y más querido de la tierra. Eso es lo que le transmito yo también a mis hermanos de parroquia en momentos duros, difíciles, pero comenzar por uno mismo y por el hogar. Gracias, Manuela. Gracias. Gracias, Manuela, por esta participación y de verdad ha dado parte de su testimonio con esta intervención. Pues bien, padre, en realidad, tocando esta intervención, se puede desconfiar, porque lo hay gente, usted lo conoce también, seguramente lo he escuchado, ¿se puede desconfiar de la misericordia de Dios? Bueno, en realidad de poder se puede. A mí me es muy difícil, digamos, para poder amar sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas, uno tiene que estar enamorado de Dios. Porque si uno no está enamorado de Dios, es imposible elegirlo siempre. Y entonces cuando uno está enamorado de Dios, va a descubrir que Dios lo quiere ilimitadamente, que el amor de Dios sobre uno no tiene límite. Y en ese caso es imposible desconfiar del amor de Dios, pero uno lo tiene que experimentar. Y la única forma de experimentarlo es apostando por Él y descubriéndolo en la vida y enamorándose cada vez más, hasta estar apasionadamente enamorado como lo estuvo Jesús de su Padre. O sea, nosotros tenemos que estar apasionadamente enamorados de Dios. Cuando realmente lo estemos, vamos a ser capaces de dar la vida. Y dar la vida en paz, no angustiadamente, sino entregarla porque Él es el dueño de todo. Y Él me la da y me la quita cuando quiere. Y Él sabe las cosas. ¿Considera que dentro de este grupo que puede desconfiar de la misericordia de Dios, de la benevolencia, de la bondad de Dios, son aquellos que entran por otros terrenos a pesar de ser católicos? Le mencionaba al inicio, entra por el terreno de la superchería, que la lectura de horóscopos, que las cartas, prácticamente están entrando en un aspecto idólatra. Bueno, precisamente eso es, como el primer mandamiento se explica tanto en el Antiguo Testamento, uno de los aspectos es que no podemos tener otros dioses fuera de Él. Él es el único Señor. Y a Él lo tenemos que elegir siempre y solamente a Él. No podemos tener otros. Cuando nosotros no estamos enamorados de Dios, vamos a buscar otros dioses que procuren llenarnos la vida, que nunca lo van a hacer, porque los dioses falsos no nos llenan la vida, ¿no? Y los dioses falsos los tenemos constantemente a la vista. Y van desde la superstición, desde apoyarnos en otras cosas que son temporales, que son apoyarnos en la comodidad, apoyarnos en la seguridad, apoyarnos en el poder, apoyarnos en las lecturas de cartas. Nos estamos apoyando en cosas que no son Dios. Y Dios es un Dios celoso. Dios no quiere estos otros dioses que le hagan la competencia, ¿no? Él es el único. Y por Él tenemos que dar la vida, por Él. Pero solamente lo haremos en la medida en que estemos enamorados de Él. Si no, no lo vamos a hacer. Será imposible, ¿no? ¿Y por qué en realidad la sociedad actual, muchas personas de la sociedad actual, entran en este terreno considerando que solamente es como quien dice por curiosidad, por querer saber, por querer conocer? ¿En qué terreno, perdón? En el terreno que le hablaba de creer en las supersticiones, en todo eso que le van mezclando a uno, pero solamente lo toman como si fuera una creencia pasajera, cuando poco a poco puede estar ingresando fuertemente. Es que no puede haber creencias pasajeras. O estás con Él o estás contra Él. O sea, no hay términos medios en esto, ¿no? O tú apuestas por Dios o no apuestas por Dios. Y si tú te agarras de otras falsos dioses, no estás apostando por Dios. Entonces, aquellos que confían en este tipo, en todo lo que no es Dios, desgraciadamente, digamos, no serán felices en la vida, pues porque no descubrirán al Dios verdadero. ¿Hay algún problema o existe algún problema? Escuché en alguna oportunidad que el aferrarse terriblemente a la bondad de Dios, o sea,
como quien dice, pues Dios perdona, Dios me libra, Dios me salva, así que puedo hacer lo que sea porque al final la bondad de Dios me va a salvar. Claro, en realidad Dios me va a salvar si yo quiero, si yo me dejo salvar, pero por encima de todo, finalmente la decisión la tengo yo. Mi libertad va a ponerme de su lado o a ponerme contra Él. Entonces, si yo ejercito mi libertad contra Él, entonces, por más que Él quiera salvarme, yo no lo estoy eligiendo. O sea, Él no, en realidad Dios lo puede todo menos ir contra mi libertad. La libertad que Dios nos ha dado. Porque si esa libertad me la ha dado, Él no puede quitármela. Y si yo uso mal mi libertad para hacer daño, Dios no lo puede impedir. Porque si lo pudiese impedir, me estaría quitando la libertad que me ha dado. Entonces yo tengo que tener la libertad para ir en contra de Dios. Entonces desde el momento en que yo elijo en mi vida lo que no es Dios, Dios no me puede salvar, porque yo no me estoy dejando salvar. O sea, yo no lo estoy dejando salvar. Tenemos una llamada, padre, de Sonia. Sonia, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. La pregunta para el padre es, he perdido a mi hijo hace un mes y quisiera saber si estoy muy mal en que lo que me motiva actualmente en querer ganar la salvación es el querer estar otra vez con él. Mira, cuando nosotros lo elegimos a Dios, el resultado es felicidad total, ¿no? Y si yo elijo vivir mi vida por Él, finalmente voy a alcanzar la felicidad total. Y si la felicidad total para mí es estar con mi familia, pues estaré, porque eso es lo que Dios me está dando, ¿no? Si yo lo elijo a Él, la garantía de que sea feliz es el 100%. Entonces lo que tú tienes que hacer es elegirlo a Él, con la certeza de que tú te vas a reencontrar con tu hijo, porque al elegirlo a Él estás escogiendo la felicidad que para ti será estar con tu hijo, ¿no? Entonces yo diría, mira, a pesar del dolor que es la pérdida de tu hijo, Él está bien, Él está gozando de lo que ya ojalá que todos nosotros pudiésemos gozar. Ahora tú vive de tal manera que te puedas encontrar con Él. Gracias, Padre, por su respuesta. En realidad es muy, muy cierto. Si se entrega uno a Dios, en alguna oportunidad esas ocurrencias, ¿no? Yo hablaba de las 3 Fs, de fe, de entregarse plenamente a Dios por la fe y saber que es un ser supremo, bondadoso y misericordioso. Fuerza para aumentar esa fe permanentemente, para tener siempre la imagen de Cristo, la imagen de Dios entre nosotros. Y fortaleza para aceptar lo que Él decida sobre nosotros. Las 3 Fs que... En realidad Él decide siempre el bien. O sea, Él lo que Él quiere es que nosotros seamos felices. De hecho, esa es la explicación del primer mandamiento, es que si nosotros hacemos eso, viviremos. O sea, seremos felices. Si no somos felices, es porque o elegimos mal en la vida o porque otros eligen mal y sufrimos nosotros las consecuencias. Las consecuencias. Pero Dios no quisiera eso. Dios quisiera que todos elijamos por Él. Cuando elegimos por Él, entonces esto ya, el mal pierde. Cuando Jesús anuncia el reino, lo que Jesús está diciendo es que tenemos que vivir de tal manera, teniendo a Dios al centro de nuestras vidas, que hagamos un espacio en donde Dios pueda reinar. Y si todos hacemos eso, el mundo será totalmente distinto. El mundo será un paraíso. Pero nosotros tenemos que elegirlo. Es elección nuestra. Dios quisiera que seamos felices. Eso es su deseo. Pero no nos puede obligar a elegirlo a Él siempre. Tenemos nosotros que escoger. Yo solamente quisiera que ojalá este primer mandamiento realmente lo practiquemos en la vida, que los papás les enseñen a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas y que Dios sea para todos nosotros lo único que importe, que sea realmente el centro de nuestra vida y que todo lo hagamos por Él, aunque eso pueda significar que perdamos. Y que Dios pues los bendiga a todos
el que es grande y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.